El tema de la coloración que veremos este día podría decir que es una moneda de dos caras. Una de nuestras caras de la moneda lo constituyen las zooxantelas. Como sabemos, la clorofila es verde, pero como también vimos en la primera entrega de esta serie, en el proceso de fotosíntesis también intervienen pigmentos accesorios o pigmentos antena, como la dianoxantina, que es el de color amarillo, que hace que la zooxantela se vea entre color marrón y amarillo de oro. Esta cara de la moneda está constituida por los pigmentos fotosintéticos que le dan color. La otra cara de la moneda lo constituye propiamente el coral, que por medio de sus proteínas que usa como bloqueadores o filtros solares, como vimos en la entrega anterior, nos dan las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes para ofrecernos una gran coloración. Como vimos en la entrega anterior sobre los fundamentos de la iluminación, la zooxantela y el coral tienen sus mecanismos para protegerse del exceso de intensidad lumínica, así como del estrés oxidativo, producto de ese desecho del oxígeno generado por una alta tasa de fotosíntesis. Gracias a esos mecanismos podemos disfrutar de hermosos colores en nuestro pasatiempo, en nuestros corales, siempre que usemos el espectro, la intensidad y el fotoperiodo correcto, que es de lo que conversaremos hoy. No te separes de mi arrecife, que hoy veremos la primera entrega sobre la coloración de los corales, los aportes de la zooxantela y el coral para disfrutar de los colores que deseamos para nuestros acuarios. En la tercera entrega hablaremos sobre los oligoelementos y la influencia sobre la coloración, y en la cuarta y última entrega de esta serie sobre los nutrientes. Hola amigos de mi arrecife, espero que se encuentren muy bien y que sus acuarios estén prosperando de la mejor manera posible. Hoy continuaremos con la segunda entrega de esta serie sobre iluminación y coloración de nuestros corales. En la entrega anterior, recuerden, y que si no la han visto, les recomiendo ver antes de continuar con este video, y para ello les voy a dejar un enlace en la parte de abajo de la descripción de texto de este video. Vimos los fundamentos para una iluminación adecuada para nuestros corales fotosintéticos y comprendimos la importancia del espectro adecuado para que la zooxantela proporcione por medio de sus desechos la importante fuente de alimentación que requieren nuestros corales de ella. Vimos la intensidad de la iluminación y cómo ésta puede afectar la coloración. También vimos por qué es importante mantener nuestros corales dentro de los puntos de compensación y saturación fotosintética, así como el fotoperiodo recomendable según la evolución que han tenido los corales en su entorno natural. Con la entrega de hoy vamos a dar inicio al tema de la coloración, la cual se ve afectada por múltiples razones, como les conté en el video anterior, como el estrés en el coral, el cambio de parámetros físicos y químicos en el acuario, la salinidad inadecuada o oscilante, temperatura que también puede afectar los procesos metabólicos, nutrientes indetectables o muy altos, que generan problemas. También podemos tener oligoelementos muy bajos, muy altos, desproporcionados, que generan un déficit para las necesidades del coral. Podemos tener una plaga que afecta todo el tema de la coloración y por supuesto la importancia que tiene
la correcta iluminación. Para los que quieran ampliar un poquito en algunos de los temas que he referido, como la salinidad, la temperatura, parámetros, pH, nutrientes, también les voy a dejar en la descripción de texto de este video los enlaces a los videos donde en este canal ya he abordado esos temas. Como acuaristas responsables debemos entender que en este pasatiempo no se trata de tener un conocimiento temático y aislado. Como buenos acuaristas debemos tener una visión holística, ya que no existe una única respuesta individual, sino respuestas con muchas conexiones interlazadas o implicaciones. Tenemos un ecosistema que está formado por miles de factores diferentes que debemos de mirar de forma integral y que descansan sobre dos grandes pilares: la estabilidad y consistencia de todo tipo de parámetro por un lado, y por el otro, la paciencia por parte del acuarista. Las cosas no suceden de la noche a la mañana y tienen sus propios tiempos y no nuestros tiempos. Reiterado este concepto que también señalé en la primera entrega, hoy veremos el tema de las proteínas que le generan color, para que, teniendo ustedes ese conocimiento, puedan mirarlo a la luz de los demás elementos que forman la realidad particular de sus acuarios, que los hacen únicos, y así ustedes puedan hacer sus propias conclusiones o ajustes con las condiciones que ustedes encuentren. Desde que surge el pólipo del coral, este adopta una variedad de zooxantelas. Estas, como vimos en la entrega anterior, son sumamente pequeñas y se contarían por billones en una colonia de coral. En esta colonia pueden que exista no una sola variedad, sino múltiples variedades de Symbiodinium o clados. En una Montipora verrucosa podemos encontrar la variedad del Symbiodinium de Kawaguti, y en el Zoanthus osciatus el Symbiodinium polyzum, y así para muchos otros corales. Pero también, como vimos en la entrega anterior, las zooxantelas se componen de clados o grupos de zooxantelas llamadas A, B, C, D, etc. Y dentro de cada grupo pueden existir subgrupos como el C1, C2, C3, que vimos algunos ejemplos en la entrega anterior. La importancia de la zooxantela para el coral y para la zooxantela, que la vimos en la entrega anterior, y por ello es importante que de previo vean esos videos que ya les entregué. Fuera del tema de la alimentación que le genera la zooxantela del coral por una buena fotosíntesis, por una buena iluminación, también vimos el peligro de un exceso de iluminación que generarían los radicales oxidantes, que podrían eventualmente terminar en el blanqueamiento del coral. Y también vimos por qué el exceso de iluminación en la zooxantela le genera también pigmentos fotosintéticos, para que no colapse esa maquinaria de fotosíntesis. Estos pigmentos antena o accesorios, que se utilizan para mejorar el proceso de fotosíntesis, como la dianoxantina, que es de color marrón a amarillo oro. En términos del aporte de coloración para nuestros corales, esos pigmentos de la zooxantela son una cara de la moneda que hoy estaremos viendo. Estos pigmentos fotosintéticos de la zooxantela entran en el juego de la coloración de nuestros corales. La zooxantela, como vimos en la primera entrega, contiene diversos pigmentos fotosintéticos que les he reiterado se llaman antena o pigmentos accesorios, y que coadyuvan a la clorofila A y C para que aprovechen la luz
y hablamos particularmente de los pigmentos carotenoides, de la xantofilia y la peridinina. La xantofilia está presente en la zooxantel como diatoxantina o como diadinoxantina, que le permite a la zooxantel protegerse en los altos periodos de alta iluminación. Cuando se da una alta iluminación, la diadinoxantina se convierte en diatoxantina, creando fotoinhibición dinámica, que la vimos en la entrega anterior. Esta conversión básicamente lo que hace es desviar o reflejar la energía lumínica de la maquinaria fotosintética, actuando como una especie de válvula de alivio a fin de evitar que se dé un colapso en esa maquinaria de fotosíntesis. La diadinoxantina es la responsable de que muchos corales blandos, por ejemplo, les veamos la coloración en sus pólipos. Cuando nuestros corales toman una coloración café, ello es porque la cantidad de zooxantel aumenta en la epidermis del coral. Hay un aumento en la cantidad de pigmentos fotosintéticos en el tejido del coral, y ello puede ser, en tesis de principio, por una mayor cantidad de nutrientes en el agua, o sea, por un aumento en la cantidad de alimento disponible para la zooxantel, pero también puede ser que exista una débil iluminación y la zooxantel se reproduce para tratar de capturar un poco más de esa iluminación, o bien porque se da un aumento en la cantidad del contenido de pigmento en cada una de estas células de la zooxantel. Está claro que al aumentar la densidad de la zooxantel, veremos menos los pigmentos fluorescentes, así como las cromoproteínas del coral, y en el caso de una pobre iluminación, estos no se activarán, pues no necesitan proteger al coral de esa intensidad de iluminación. Y vamos a ver unos ejemplos de ello. Fuera de lo que ya apuntamos de los pigmentos carotenoides, de la xantofilia y de la peridinina, algunas zooxantelas también tienen otro pigmento accesorio o antena, no muy frecuente, que se llama ficoeritrina, que es de color rojo y que también absorbe la luz y es muy frecuente en las algas rojas. Pero en lo que nos interesa de este pigmento para nuestro pasatiempo es que está presente en la zooxantel de la Pavona maldivensis o pavona naranja. Este pigmento fotosintético de la zooxantel es el responsable de que tengamos la fluorescencia color naranja de esta pavona. En la otra cara de la moneda, ya no hablando de la zooxantel, sino propiamente del coral, tenemos que los corales crean también sus propias proteínas que pueden usar como si fueran bloqueadores solares que los protegen a ellos y también a la zooxantel de ese exceso de intensidad lumínica. Tal cual lo hace la melanina en nuestra piel, que la va a pigmentar y que nos protege de la incidencia de los rayos solares ultravioleta, evitando así que nos quememos, tal cual lo hemos visto con nuestros corales. Estos pigmentos de los corales pueden ser de dos tipos: cromoproteínas y pigmentos fluorescentes. Estos últimos son los que absorben las longitudes de onda y las van a reflejar en una onda diferente y más grande, generando con ello el efecto visual de la fluorescencia. Estos pigmentos fluorescentes del coral no solo son eficientes bloqueando y reflejando las longitudes de onda baja, sean las UV, las del espectro violeta o azul, sino que a su vez son los responsables de producir la fluorescencia azul, cian, verde y amarilla. La formación de estas proteínas de color tiene un costo de energía muy importante para el coral. Hacer estas proteínas le lleva un costo energético que debe
invertir el coral en su formación. Por ello, la correcta alimentación que conversamos en la entrega anterior es fundamental tanto para el coral como la zooxantel. Como explico en mis videos sobre la salinidad, la temperatura y el pH, cuando estos parámetros no son los ideales, el coral debe desviar energía para hacer esas compensaciones de estos parámetros. Y ello deja, por tanto, al coral con menos recursos energéticos para afrontar procesos metabólicos como son los de la creación de las proteínas. Por ello, estos parámetros pueden afectar la coloración. Si el coral tiene recursos energéticos limitados, sea porque debe desviarlos para compensar un parámetro como la salinidad, o por una pobre alimentación, o por ambas, o una mezcla, o hay un costo para esos procesos metabólicos, como es el de la transformación de estas proteínas protectoras para tener a tono ellas, así como el sistema inmunológico, el reproductivo, los procesos de calcificación, etc. Por tanto, no podemos comprometer la energía del coral. Estos pigmentos de color en el coral son los que explican algunos fenómenos que se han dado en los arrecifes cuando por altas temperaturas el coral expulsa la zooxantel y lejos de quedar blanco, queda con algunos colores pasteles. Hay una teoría que dice que la fluorescencia de los corales, fuera de las razones que veremos adelante en este video, también le permite cumplir el rol de ser un faro luminoso para atraer de regreso a la zooxantel que ha sido expulsada, la cual, si no repobla nuevamente el coral, le va a significar la muerte segura al coral. Si juntamos esas dos caras de la moneda, podemos ya jugar con la coloración de nuestros corales. Profundicemos un poquito en el rol de la intensidad lumínica. Mucha intensidad lumínica, bajos nutrientes que nos den una baja densidad de la zooxantel nos darán colores más apastelados. Un poco más de nutrientes serán colores menos pasteles. Claro, también depende del tipo de coral. Por ejemplo, me ha pasado que una misma variedad de coral que he tenido en 3 ubicaciones diferentes, en una se ha puesto un morado oscuro con pólipos azules, cuando la intensidad de iluminación ha sido baja. Con una intensidad de iluminación media, el coral pasó más bien a un morado metálico con pólipos verdes, y con una intensidad fuerte se puso un morado pastel con puntas y pólipos verdes. Así que, como dije en el primer video que les entregué sobre el tema, el gusto del acuarista también juega en el color que le queramos dar a nuestros corales. La mayor intensidad de la iluminación es la responsable de activar en el coral un mecanismo de alerta que provoca que el coral genere más pigmentos de color para que le sirvan de bloqueador solar. Tal cual, como señalé, pasa con la melanina en nosotros los seres humanos. Así como los melanocitos y su actividad determinan el color de nuestra piel generando unas u otras tonalidades que adquieren diferentes niveles de resistencia solar, los corales, por medio de estas proteínas de colores, se activan o apagan según requiera el coral para protegerse. Cada variedad de coral hereda genes para formar estas proteínas de color, y según la variedad hay distintos techos que en cuanto a la cantidad de proteínas que pueden producir para protegerse. Lastimosamente, y lo digo con todo cariño, con todo respeto, sé que hay acuaristas que no les gusta complicarse con la información que se comparte, pero ustedes saben que en este canal a mí me encanta bastante complicarme. Por lo que, para hablar de proteínas, necesariamente debo hacer un paréntesis también para referirme al nitrógeno,
pues toda proteína contiene nitrógeno y este también es un compuesto importante en la actividad de la fotosíntesis. Cuando un alga, sea el fitoplancton o bien la zooxantel, experimenta una falta de disponibilidad de nitrógeno, el camino más obvio es una disminución en las proteínas fotosintéticas ricas en nitrógeno. El fitoplancton, por ejemplo, puede utilizar diferentes formas químicas del nitrógeno, como el nitrato y el amonio, para construir sus cromoforos, proteínas y estructuras que requieren nitrógeno. Sin embargo, vean aquí lo importante, el costo en términos de energía lumínica para asimilar los átomos de nitrógeno depende de la forma química del nitrógeno. Cuando el alga usa nitrato como fuente de nitrógeno, requiere 1.5 veces más de fotones de luz para la síntesis de proteínas que cuando usa el amonio. En consecuencia, cuando el nitrógeno está disponible como nitrato, las células deben utilizar 1.5 veces más de energía luminosa para construir el mismo complejo de proteína pigmento, que cuando está disponible que con el amonio se requiere menos energía. Para el caso del amonio es más barato para sintetizar, requiere de menos fotones. Cuando un fotón es capturado por un pigmento, la energía se transmite al centro de reacción ubicado en el centro del fotosistema. En el centro de reacción, la energía luminosa se convierte a energía química, como vimos en la primera entrega. Las clorofilas de la zooxantel absorben la luz de la parte azul y roja del espectro de luz, como vimos en esa primera entrega, para producir la energía. Los carotenoides fotosintéticos absorben principalmente la parte de la luz azul del espectro de luz, y estos pigmentos carotenoides también actúan como productores que apagan las moléculas de oxígeno que se crean cuando los pigmentos se exponen a demasiada intensidad lumínica. La mayoría de la clorofila y los carotenoides están unidos a complejos de proteínas llamados LHC que rodean al fotosistema en la membrana. Y la cantidad de nitrógeno que se requiere para la síntesis de estas estructuras de pigmento proteína depende también del tamaño, y se invierten grandes cantidades de nitrógeno en grandes estructuras proteínicas, mientras que se requiere menos nitrógeno para estructuras más pequeñas. Si la disponibilidad de nitrógeno es demasiado baja en el acuario, podemos tener problemas con el mayor uso de las longitudes de onda bajas, sean las UVA, las violetas y las azules. Por dicha, una prueba de ENDOX de Triton es una muy buena herramienta con la que hoy día puede contar el acuarista para darse una idea de qué tan balanceados están sus compuestos nitrogenados, más allá del tema del nitrato. Así las cosas, en una cara de la moneda tenemos las proteínas fotosintéticas producidas por la zooxantel, que nos dan una vía de coloración, y en la otra cara de la moneda tenemos al coral con dos tipos de compuestos de color: proteínas fluorescentes y no fluorescentes. La fluorescencia, como había apuntado, se da cuando el pigmento absorbe la luz y la emite en una longitud de onda más larga o grande. Por lo tanto, los compuestos fluorescentes brillan bajo la luz UV, violeta, azul, pues toman la longitud de onda y la reflejan a una más grande, como vimos en la primera entrega. Por otra parte, los compuestos de color no fluorescentes no hacen esto. A estos compuestos les vamos a llamar cromoproteínas.
Las cromoproteínas son pigmentos que aumentan la reflectancia de la luz de los distintos colores. Actúan como si fueran escudos o filtros para ciertas longitudes de onda, disminuyendo así la energía que llega a la zooxantela. A mayor intensidad de iluminación, el coral deberá producir más cromoproteínas para protegerse. Lo mismo que proteínas fluorescentes. Pero esto no es un proceso infinito. Llega un momento en que el coral ya no puede seguir produciendo más proteínas para su protección y hace que colapse la maquinaria fotosintética de la zooxantela. O hay mucha producción de radicales oxidantes por el exceso de oxígeno y el coral puede terminar blanqueándose al expulsar la zooxantela. Y cada variedad de coral tiene su propio techo, como vimos en la primera entrega. Y lo mismo hacen los pigmentos de fotosíntesis de la zooxantela. Los colores más comunes de las cromoproteínas son el rojo, el púrpura, el azul, pero existen más de 24 cromoproteínas de colores en los corales. Como vimos en aquella primera entrega de esta serie, con los ejemplos de la pera y la cebolla, los corales por las cromoproteínas se ven coloridos porque reflejan la luz según el tipo de proteína a diferentes longitudes de onda. Así, por ejemplo, una acropora se podría mostrar más azul porque absorbe las longitudes de onda del espectro menos la onda azul. Un tono azulado de ese espectro es el que vamos a conseguir para la acropora. Por la misma razón, algunos otros corales absorben algunas longitudes y reflejan otras longitudes para tener unas mezclas de colores. De igual forma, al reflejarse varios colores o varias longitudes, estos al mezclarse hacen que veamos un determinado color. Por ejemplo, un color púrpura es el resultado del reflejo de las longitudes de onda rojas y azules. Entre más cromoproteínas logre activar el coral para protegerse, más profundo e intenso es el color que le vamos a observar. Y al contrario, en esta acropora, que es una Blue Oregon Tor o una acropora tortuosa, lo que hace que la veamos azul con espectro completo o luz día es que las cromoproteínas actúan como filtro para dejar pasar todo el espectro de luz, sea lo que absorbe, menos las longitudes de onda azul, que son las que refleja por la cromoproteína, y hace en consecuencia que la veamos azul. La cromoproteína amarilla la podemos encontrar en dos tipos de corales duros, en algunos porites y en la garicia personal, y su mayor excitación para lograr este color se da por los 522 nanómetros. Y también la podemos observar con mayor regularidad en los zoántidos, pero en el caso de los zoántidos, la excitación para lograr el tono amarillo se logra más bien en los 570 nanómetros. Así las cosas, los corales de agua poco profundas y muy expuestos a alta intensidad y al espectro de luz roja muy presente en esa superficie del mar, como vimos en el video anterior, por medio de las cromoproteínas harán que los corales rojos y rosados se vean más intensos, porque deben protegerse más de ese exceso de iluminación. Nada diferente de lo que sucede con los corales rojos y rosados que también tengamos en nuestros acuarios y estén ubicados en esta parte superior. Por otro lado, las proteínas fluorescentes, a modo de reiteración, absorben la luz de alta energía, que son las longitudes de onda más cortas en nanómetros, lo he reiterado, UV, violetas y azules, y reflejan o emiten parte de esa energía en forma de luz fluorescente
a una menor intensidad, o sea, a una mayor longitud de onda en nanómetros, como sería la verde, la amarilla, la anaranjada y roja. Y al hacerlo de esta forma, la proteína fluorescente logra disminuir la energía lumínica disponible para el proceso de fotosíntesis y la producción excesiva de oxígeno como desecho y oxidante eventual para el coral. La fluorescencia no solo la vamos a observar solo mientras se mantengan excitadas las proteínas por una longitud de onda específica como la que nos proporciona la azul, la violeta o la UV. Y eventualmente hay una parte también del espectro verde azulado, entre lo que ya es verde y es azul. Existen más de 85 pigmentos fluorescentes que son responsables de producir las mayores intensidades de color de los corales. Entre los colores más comunes encontramos el cian, el verde, el amarillo y el rojo. En este ejemplo que les muestro de una acropora milipora, lo que podemos ver es una combinación de colores fluorescentes, verde y rojo, y no de cromoproteínas como en el anterior caso que les mostraba de la Blue Oregon. Los colores, aumentarán más de intensidad si la intensidad lumínica aumenta, ya que el coral se ve obligado a producir más estas proteínas fluorescentes para protegerse de esa mayor intensidad. Como resultado de ello, los tonos rojos y rosados pueden aumentar al darse el efecto de la fluorescencia, o sea, al recibir el coral mayor intensidad lumínica de ondas bajas como las UV, violetas y azules, estas en lo que es el exceso para el coral serán reflejadas en otra longitud de onda mayor que podrían ser los tonos rojos, amarillos o naranja. Por lo hasta ahora, de lo que les he explicado, salvo el caso de las proteínas fotosintéticas de la zooxantel, no se genera el color por la iluminación como resultado per se, sino por los genes que tienen estas proteínas que actúan como bloqueadores para el coral. Y según la diversidad de estos genes en cuanto a determinados colores, tendremos corales más o menos coloridos. Por ello les señalé en mi video anterior que el pedigrí de los corales existe y hace diferencia. Todos podríamos tener la misma variedad de una acropora Disney, por poner un ejemplo. Pero según el linaje, o sea, los genes para producir las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes, tendremos corales que aun siendo la misma variedad, serán diferentes. Pues puede que tengan unos mejores genes que otros para producir estas proteínas y es por ello por lo que en los mismos arrecifes pueden haber variedades de un mismo coral, uno contiguo al otro, pero con coloración diferente. Por lo tanto, a quien le compremos un coral sí hace diferencia. Si el coral tiene un buen linaje, o sea, proviene de padres que han probado tener genes para producir mayor cantidad de proteínas y diversidad de estas, así tendremos el potencial para excitarlas con un espectro e intensidad de luz adecuado. El coral, para producir un color rosa o rojo intenso, brillante, requiere que tenga una buena cantidad de genes que porten la cromoproteína roja y genes de proteína fluorescente que reflejen en esa longitud. Claro, sin entrar a valorar el rol de los oligoelementos, que será tema en nuestra siguiente entrega y que suma a la coloración. Hago énfasis en el color rojo y rosa, pues no en pocas ocasiones miro la discusión de si usar o no usar este espectro en nuestras lámparas LED. Aunque a nivel de fotosíntesis la longitud de onda no es tan fundamental como la azul, sin querer con ello desacreditar o desmeritar su uso de la longitud de onda roja, en términos de coloración sí es muy importante,
pues no solo hace que algunos corales por su color se vean más vívidos en los tonos rosados a rojo, sino que esta longitud de onda será necesaria también para excitar los genes que estén en las cromoproteínas color roja. De lo contrario, este potencial no se mostrará al no tener necesidad el coral de poner a trabajar estos genes. El acuarista debe tener muy claro que estos pigmentos, tanto las cromoproteínas como los pigmentos fluorescentes, se pueden expresar o no según la condición de iluminación que tengamos en el acuario. Una iluminación pobre nos da mayor coloración marrón o colores más apagados en los corales, pues no necesitan estos protegerse del exceso de intensidad de iluminación, por un lado. Y por otro, se aumenta la población de zooxantel para lograr captar más luz para el proceso de fotosíntesis, más si hay un exceso de nutrientes. Estos pigmentos son, digamos, de carácter temporal, estarán presentes mientras el coral los necesite, y por ello los genes del coral los van a activar o desactivar de acuerdo con la intensidad de iluminación que vayan a recibir los corales. Y en esta serie de videos no podríamos haber empezado sin haber visto los fundamentos de una adecuada iluminación como hicimos en la primera entrega. Por lo explicado, es que es normal ver un coral con fluorescencia roja y verde, pues los pigmentos fluorescentes lo que han hecho es tomar las longitudes de onda menores en nanómetros, como las azules, violetas y las UV, y las van a reflejar en longitudes de onda más grandes en nanómetros, sea verde, amarillo, rojo o naranja. Como comenté minutos atrás, inicialmente se tenía que las proteínas fluorescentes protegían al coral del exceso de iluminación, pero hoy hay quienes también estiman que estas proteínas cumplen otros roles, como por ejemplo, otro que ya cité, ser un tipo de faro luminoso para que la zooxantel, luego de haber sido expulsada por el coral en un pico de temperatura, por ejemplo, encuentre de nuevo su ruta para regresar al coral. Y también se ha indicado que al reflejar las longitudes de onda menores a mayores, se hace un booster o se potencia de mejor manera un proceso de fotosíntesis más eficiente. Y no solo el proteger al coral de las altas intensidades lumínicas por parte de las ondas de longitudes de onda menores, que tienen más carga de energía. Algunos estiman que los corales de aguas profundas, por medio de la fluorescencia de las longitudes de onda UV, violeta o azules a longitudes mayores, logran mejorar el espectro para un proceso de fotosíntesis más eficientes, a pesar de que a esas profundidades de más de 15 metros ya no llegan las longitudes de onda grandes como las verdes, las amarillas, anaranjadas y rojas, pero que podrían estar obteniéndolas esos corales por medio del proceso de la fluorescencia. Como veremos en una futura entrega de esta serie de coloración e iluminación, el proceso metabólico del coral, de formación de sus células, de creación o absorción de aminoácidos, de formación de proteínas, etc., requiere que los
oligoelementos estén presentes en sus rangos ideales. Y por ello la coloración de los corales también pasa por este tema de los oligoelementos y por supuesto por el de los nutrientes, que vamos a ir viendo hacia la última entrega de esta serie sobre iluminación adecuada y coloración de corales. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen la Posilopora damicornis, pero ¿de dónde saca su color rosa o púrpura que nos gusta, que nos encanta verle? Claro, como ya lo han pensado, lo sacan de todo esto que hemos estado conversando. Lo saca por los pigmentos protectores de la intensidad de iluminación. Y ante esta intensidad, sus genes activan los pigmentos. Por tanto, si la Posilopora no recibe esa excitación de intensidad, estos pigmentos se apagan, se desactivan y va a perder su color rosa. En un estudio realizado por el Laboratorio de Corales de la Universidad de Southampton en Australia, los investigadores confirmaron que las cromoproteínas rosas y púrpuras actúan como filtros solares que protegen a las zooxantelas del exceso de intensidad lumínica, al eliminar partes del espectro de luz. Los investigadores señalan que el color rosado y el púrpura producido por la Posilopora, como una cromoproteína, logra por medio de ellas reflejar del esqueleto blanco del coral y más durante su periodo de crecimiento la luz, que de no hacerlo esa zona del coral que crece por la alta intensidad lumínica no sería colonizada por la zooxantela. Así que conforme el coral crece y recibe esa intensidad lumínica, la Posilopora damicornis, por medio del proceso bioquímico, va a generar las cromoproteínas rosadas y púrpuras para reflejar la luz y permitir la colonización de esas áreas por parte de la zooxantela. Y conforme el alga zooxantela va colonizando y aumentando su población y genera sus propios protectores, como lo vimos, y los genes de la como lo vimos en el video anterior, y estos genes de las cromoproteínas se irán desconectando según necesite el coral. Y por ello el coral invierte menos energía al desactivar estos genes, porque ya no los tiene que producir, y así esa energía la puede utilizar para otras funciones. De esta situación, ¿qué es lo que nosotros como acuaristas deberíamos de observar para mantener la coloración? El acuarista debería de observar que es necesario un buen control de nutrientes, de los fosfatos y nitratos, para no fomentar un crecimiento masivo y reproducción abundante de la zooxantela, y con ello seguir obligando al coral a mantener activos esos pigmentos o cromoproteínas para que siempre se esté protegiendo de la intensidad lumínica, y por tanto vamos a mantener por medio de esa excitación la coloración que queremos. Si la densidad de la zooxantela es muy alta, el color visible mayormente será el de esta, y por ello vamos a mirar un color más oscuro hasta llegar a marrón conforme se vayan desactivando los pigmentos fluorescentes o cromoproteínas. Pero recordemos lo que expliqué también en la primera entrega sobre el blanqueamiento por estrés oxidativo. Pues no se trata de aumentar la intensidad lumínica de una forma inmanejable para el coral y la zooxantela, y esto es absolutamente importante.
La intensidad debe ser acorde para la capacidad de cada coral, según vimos en esa primera entrega. Si no han visto esos videos, les quiero reiterar la invitación para que lo hagan y que no se cometan errores en un afán de lograr este tipo de proteínas por una vía incorrecta de aumento irracional de intensidad lumínica. Los colores verdes, naranja, rojos también son resultado de la fluorescencia del coral, como expliqué. Estos pigmentos responsables de la fluorescencia generalmente son causados por las proteínas de la familia que es conocida como GFP, por sus siglas en inglés de Green Fluorescent Protein, que veremos más adelante en detalle, y que en estas se agrupa una familia muy abundante y que se caracteriza porque tiene una estructura general muy similar y hereditaria. Los científicos estiman que durante los miles de años de evolución de los corales, todas las proteínas surgieron prácticamente de una única como punto de partida. Y se estima que precisamente fue esta proteína fluorescente verde. Y por ello es llamada o conocida como GFP, aunque involucra también otros colores. Los colores amarillos de los corales no fotosintéticos vienen de otro tipo de pigmento, la aplisinopsina, que está presente, por ejemplo, en la tubastrea o coral sol, así como en la Leptosomnia proboti. Para estos corales está claro que el pigmento no surge como protector solar. Y una de las hipótesis que se ha planteado es que surge durante la evolución como un pigmento o un instrumento que le permite al coral en la oscuridad atraer al zooplancton para ser capturado por los pólipos del coral. Pero el color amarillo en los corales fotosintéticos blandos, como en el caso de muchas zoas, es más bien el resultado de una proteína tipo GFP. Y en los corales duros, como en el caso de la Turbinaria reniformis, es una combinación de dos tipos de proteínas, una proteína fluorescente verde con una cromoproteína amarilla. Los colores rosa, violeta y azul provienen tanto de cromoproteínas como de proteínas fluorescentes tipo GFP. Pero también hay excepciones, como el caso del color violeta de la Gorgonia ventilata, que este es resultado de los carotenoides que adquiere el coral por medio de su alimentación y las algas simbióticas, tal cual sucede, por ejemplo, con los flamingos, pues el coral no es capaz de crear los carotenoides por sí mismo, y en este caso, este carotenoide lo adquiere por la alimentación y no está asociado a la iluminación. Investigaciones realizadas usando la longitud de onda azul, que tiene más energía, según vimos en aquella entrega anterior, mostraron que esta aumenta la actividad de los genes de pigmentación tan solo 4 horas después de aplicado este espectro. Pero aquí viene lo importante. Pero a su vez también se ha encontrado que los corales requieren de varias semanas para lograr su máximo colorido. Hay un proceso de fabricación de estas proteínas que requiere de un tiempo, y ello nos recuerda la importancia de la aclimatación lumínica de nuestros corales para no dañarlos. En estas investigaciones, para que tengamos claro por qué es importante
ir aclimatando paulatinamente el coral a la iluminación y no tener problemas de blanqueamiento o quemaduras totales o en las puntas, como vimos en la entrega anterior, se encontraron que el coral debe invertir grandes cantidades de energía para formar una gran cantidad de pigmentos, los cuales no va a fabricar de golpe, sino paulatinamente. Esta cantidad de energía que el coral invierte son un recurso sumamente valioso que de algún lado lo debe de sacar para poder hacer estos procesos. Pero si el coral está limitado en sus recursos, no formará los pigmentos o la cantidad que ocupa, y mucha de esa energía del coral para ese proceso la invierte también en compensar, como lo expliqué, cuando hay problemas de salinidad, de pH, de temperatura. Y les reitero que vean el video donde abordo esos temas. Una fuente muy importante que veremos en nuestro último video de la serie son los aminoácidos. Pues estos, como bloques de construcción que son para el coral, que usa para la fabricación de sus pigmentos, de estas proteínas de pigmentos, hay aminoácidos esenciales que el coral debe adquirir vía los alimentos que ingiere, porque el coral ya sea que los captura o sean proporcionados por la zoozantela, o bien que nosotros les apliquemos de forma directa. El uso de las longitudes de onda azul, como vimos en la primera entrega de esta serie de videos, no solo tiene un fuerte impacto en el proceso de fotosíntesis, sino también por su mayor energía, según vimos, puede mejorar la percepción de los colores, pues esta longitud de onda estimula de mejor manera, junto con la violeta y la UVA, la fluorescencia de las proteínas GFP. Y tratándose de las cromoproteínas, la coloración se ve afectada según el pigmento implicado, y el resultado en coloración puede ser una mezcla de diferentes pigmentos y de color. Y así también tenemos combinación de proteínas fluorescentes y de cromoproteínas, logrando así una amplísima paleta de colores. La longitud de onda azul no solo promueve las proteínas fluorescentes, sino también por la mayor energía que tienen estas ondas, las cromoproteínas rosadas, violetas y azules. Conforme sea menos el full espectro para dejar predominar la longitud de onda en el acuario, la visibilidad del color de las cromoproteínas disminuirá para que domine la fluorescencia. Así las cosas, en este pasatiempo estamos en una suerte, en términos de colores, de malabarismo y de gusto del acuarista, a mayor o menor dominancia de estas longitudes de onda azul o full espectro. Si queremos que se destaquen más los colores de las cromoproteínas, no puede haber una dominancia de la longitud de onda azul, sino del full espectro. Y una intensidad lumínica fuerte, como he explicado, para que esas cromoproteínas se mantengan excitadas, se mantengan prendidas. El espectro azul estimula la promoción de proteínas fluorescentes rojas y verdes. Pero en ciertos corales, promover estas va en detrimento de la fluorescencia de la proteína azul-verde, que no desaparece, pero sí se va a ver atenuada. En el caso, por ejemplo, de los LPS, la intensidad de la luz, según investigaciones que se han realizado,
a menudo parece no influir en la concentración de pigmentos en la epidermis del coral. Los LPS los mantienen, pero las proteínas fluorescentes rojas sí se ven estimuladas por las longitudes de onda azul y violeta. Veamos en la práctica un poquito de esto, de lo que les he estado explicando. En esta imagen tenemos una Montastrea cavernosa. En una investigación se mantuvieron unos fracs por varias semanas bajo alta intensidad de iluminación y baja intensidad de iluminación, así como full espectro o luz día y el espectro azul. Bajo la intensidad lumínica alta y con full espectro o luz día, el tejido del coral se volvió más pálido, más apastelado, dada la menor concentración de zooxantel, mientras que la cantidad, o mejor dicho, la densidad que adquirió de pigmentos verdes fluorescentes por esta intensidad lumínica alta fue mucho mayor a los que presentó cuando se sometió a la baja intensidad lumínica, pero con la baja intensidad lumínica también en full espectro o espectro día, la Montastrea ganó más densidad de zooxantel, haciendo que ya no se viera tan apastelada. Nuevamente, tema de gusto para el acuarista. En esta otra imagen que procedo a compartirles, tenemos 4 variedades de Acropora millipora. Vean qué interesante. Y la coloración de cada una de ellas está determinada por la concentración de proteínas tipo GFP. El color dominante depende del material genético de cada variedad, como lo he señalado antes. Incluso dentro de una misma variedad, ese material genético puede ser más rico o más pobre, y eso para nosotros significa coloración, más coloración o menos coloración. Por tanto, y reitero, el linaje, el pedigrí, sí importa si buscamos mejores colores para nuestro acuario. Así las cosas, en oportunidades sí vale la pena pagar un extra por adquirir ese linaje de un acuarista que sabemos tiene colonias coloridas, y con el mayor respeto para quien se pueda sentir aludido, yo no recomendaría comprar fracs de quien no maneja un acuario con buena intensidad lumínica, pues estaríamos desconociendo el material o potencial genético en la producción de estas proteínas de color que tiene esa colonia madre. El material genético y la intensidad de iluminación, con el cuidado que vimos en este tema en la entrega anterior, influye en la cantidad de pigmentación presente en la epidermis de cada coral. En la imagen A hay una baja de concentración de proteínas GFP y el color de la zooxantel, por tanto, es el que domina. No así en la imagen B, donde la coloración de la zooxantel ya no domina, sino que la que domina es la proteína fluorescente verde. En la imagen C son las cromoproteínas rojas las que dominan, y en la imagen D dominan las cromoproteínas rosadas. En el caso de esta Montipora digitata Peach o melocotón, esta se ve afectada por la proteína fluorescente roja. Veamos ahora por qué las puntas de crecimiento del coral
tienen color. En las puntas de crecimiento de los corales no tenemos proteínas fluorescentes, sino cromoproteínas, que pueden ser mayormente azules, rosadas, violetas o verdes. Y como expliqué minutos atrás, lo que hacen estas es proteger o bloquear las longitudes de onda para permitir que la zoosantela, que está ausente en esa zona de crecimiento, pueda ir paulatinamente colonizando esas nuevas áreas de crecimiento. Y al reflejar la luz y crearse condiciones ideales para esa colonización, podemos tener la continuidad del ciclo una y otra vez. El intenso color en las zonas de crecimiento es una muestra del buen material genético de la pieza que podríamos adquirir entre varias piezas iguales y que normalmente a veces en el proceso de escogencia, cuando vamos a comprar un frac, no valoramos este detalle, sino el tamaño, la cantidad de ramificaciones o patrón de crecimiento. Bueno, aquí un tip para que valoren el material genético que puede haber en esas puntas. A pesar de que he venido referenciando las cromoproteínas por un lado y por otro las proteínas fluorescentes, lo cierto del caso es que con independencia del nombre y de la forma en que una y otra maneja la luz, las cromoproteínas son en realidad un subconjunto de la familia de las proteínas fluorescentes. De importancia para nosotros, hay en total 9 tipos de proteínas fluorescentes, siendo las proteínas fluorescentes tipo GFP las que son más abundantes, y dentro de este tipo se encuentran muchos subtipos. Tan solo en un estudio que recientemente leí y que les voy a compartir dejándoles el enlace en la descripción de texto de este video, se incorporaron 40 nuevos miembros a esta familia. Luego de esta proteína fluorescente verde, la que le sigue en cuanto a lo común que lo podamos encontrar en los corales es la proteína fluorescente color cian. Esta proteína fluorescente color cian, como dije, es la segunda más abundante y es conocida como CFP, nuevamente por sus siglas en inglés. Esta proteína, tiene su pico de emisión entre los 485 a 495 nanómetros. Y hay otra que lo hace por los 404 nanómetros. Pero también veamos qué otras fuera de estas dos, que son las más normales, las más abundantes, siendo la verde la más abundante, cuáles otras hay en nuestros corales. La proteína fluorescente anaranjada se encuentra en la Loophilia hemprichi y a la fecha parece ser una proteína única en este coral. Luego también tenemos la proteína fluorescente roja, que es un grupo de proteínas con subtipos presentes en los corales duros y blandos, que alcanza la mayor emisión por los 580 a los 600 nanómetros. Aún hay más proteínas de color, pero con las que mayormente nos vamos a encontrar son estas. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un estudio que realmente me ha gustado mucho, sumamente interesante, que fue realizado por la doctora Cecilia De Angelo y en conjunto con otros investigadores, quienes nos muestran cómo la intensidad de la luz, factores genéticos
y ambientales se conjugan para la coloración de nuestros corales, dado lo que ya he venido explicando sobre las diferentes proteínas. En esta imagen vemos las mismas miliporas. En la parte superior lo que apreciamos es la coloración que le dan las cromoproteínas a la milipora. Y en la imagen del medio, las mismas miliporas, pero estimuladas por fluorescencia, que nos muestran los pigmentos fluorescentes verdes. Y en la parte de abajo, los pigmentos fluorescentes rojos. Como lo he venido señalando, la ciencia aún no ha descubierto a ciencia cierta por qué el coral produce estas proteínas, pero hay un mayor acuerdo por dos hipótesis. La primera, que ya la he referenciado a lo largo de todo este video, que es la de actuar como bloqueadores o filtros solares. Bajo esta hipótesis, las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes estarían protegiendo tanto al coral como a su zooxantel del estrés que puede representar ese exceso de iluminación, y por tanto el coral producirá esta proteína conforme viva en un entorno de iluminación fuerte para así protegerse y por supuesto para brindarnos a nosotros el espectacular colorido que queremos. La otra hipótesis es la que propone que al reflejar por medio de la fluorescencia las longitudes de onda menores en nanómetros a longitudes mayores en nanómetros, se potencia el proceso de fotosíntesis del alga zooxantel y por tanto la alimentación derivada de ella para el coral. Se impulsa también así la tasa de crecimiento al maximizarse las ondas que le permiten a la zooxantel contar con más energía para realizar la fotosíntesis y a su vez protegerla de un colapso de la maquinaria fotosintética. Sea por una o dos razones o las dos hipótesis, en el tema de coloración, la parte genética vimos tiene una predisposición fundamental para producir estas proteínas. Pero también hay una segunda razón que ya no es genética, sino de entorno ambiental que potencia la coloración, que es ese entorno ambiental con baja o mayor de intensidad lumínica. Las tres miliporas que observan corresponden a la misma especie, pero está claro así a simple vista que su coloración es diferente, que tenemos una más roja que las otras, a pesar de la misma variedad de milipora. Entonces, ¿por qué siendo la misma variedad de milipora tienen coloración diferente? Esto es por la parte genética que hemos estado apuntando. A pesar de que las tres son la misma variedad, hay una predisposición genética a producir más o producir menos proteínas fluorescentes o cromoproteínas. Y en el caso particular de la milipora más roja, ella está produciendo por predisposición genética más cromoproteínas rojas que sus similares contiguas por no tener esa misma predisposición genética. Las otras dos miliporas que están a su lado no tuvieron esa herencia de material genético que sí lo obtuvo la milipora grande. Y por ello, como ya dije, el linaje y el pedigrí también existen en nuestro pasatiempo y se paga por ese linaje y por ese pedigrí. En este mismo orden de ideas observamos en esta imagen un brazo de una misma milipora. Por un lado
vemos la cara que recibe iluminación y cómo por tal razón ha desarrollado una mayor cantidad de cromoproteínas rojas versus la misma rama, pero del lado donde no recibe tanta iluminación. Y que por no hacerlo, el coral no requiere protegerse, no activa las cromoproteínas. Ahora bien, si ya sabemos que hay factores genéticos que influyen en la coloración del coral, aún para que dentro de una misma variedad tengamos un coral más colorido que otro, el consejo para el acuarista es buscar fracs de corales, idealmente conociendo la colonia madre, y que vengan de un acuarista que usa alta intensidad de iluminación, ya que solo así vamos a saber cuál es el potencial genético que pueden entregar esos fracs, porque se aprecian en la colonia madre. Recuerden que el linaje sí hace la diferencia. Veamos ahora el otro lado de la moneda para seguir con esta comparación de la que iniciamos el video. ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva de entorno ambiental que ofrece nuestro acuario para mejorar la coloración de nuestros corales? ¿Qué cosas podemos cambiar o mejorar en nuestro acuario para lograr esa mejor coloración? En un primer apunte es buscar la posición adecuada para el coral, según vimos en la primera entrega de videos. Recuerden que un mismo frac puede desarrollar coloración diferente según la ubicación que les demos a diferentes intensidades y excitaciones de longitud de onda para la mayor o la menor producción de proteínas, para la mezcla de colores por cromoproteínas y proteínas fluorescentes. Como les comenté, personalmente he movido corales hasta 3 veces en lugares diferentes en mi acuario, y en los 3 lugares he conseguido coloración diferente. Claro está que esto no es un proceso de semanas, sino de meses, y al final de cuentas la posición ideal para ese tipo de particular de coral puede ser o bien definido por un estándar del pasatiempo o bien por un gusto personal del acuarista. Pues al fin y al cabo tenemos esto en nuestra casa para nuestra satisfacción. La intensidad de iluminación, como hemos visto, es clave y promoverá o generará más o menos pigmentos fluorescentes y no fluorescentes para el coral según la ubicación. Un exceso de iluminación los puede quemar y no necesariamente generarle más pigmentos, pues ese particular coral puede que no tenga la habilidad de producir tanta protección para esa particular intensidad lumínica a la que lo estamos sometiendo. No todos los corales, y repito, no todos los corales responden de igual manera. Unos pueden producir más pigmento de lo que lo hace otro coral, y por ello las referencias que vimos en la primera entrega sobre los puntos de saturación y fotoinhibición son muy importantes para que ustedes lo tengan presente para cada variedad de coral. Ahora, en esta imagen que les estoy compartiendo, vemos una Acropora yongei, uno de los corales más populares de nuestro pasatiempo, y que la mayoría, por lo menos de este lado de América, conocemos como
una Acropora green slimmer. La proteína fluorescente verde de este coral fue estudiada por varios científicos y les voy a dejar el enlace de esta investigación en la descripción de texto del video por si alguno de ustedes quisiera profundizar en el tema. En este estudio se encontró que cuando este coral es sometido a luz día o a full espectro, como lo ven en la imagen A, se observa más marrón. Pero cuando es estimulado con longitudes de onda que promueve la fluorescencia, como lo sería las que se ubican por los 470 nanómetros, o sea, un rango de luz azul, el coral emite mejor su fluorescencia, como se observa en la imagen B. Eso a simple vista lo podemos conocer todos nosotros, pero durante el experimento se tomaron 3 fragmentos de esta Acropora y se pusieron juntos, todos a 300 par de luz, y pasadas varias semanas se volvieron a separar los fragmentos. Uno se sometió a 90 par de luz, una intensidad baja, otro se mantuvo en los 300 par, una mediana intensidad, y finalmente el tercer par se sometió a una intensidad alta lumínica. Se dejaron así por 15 días y se les dio seguimiento. Luego de pasados esos 15 días se volvieron a juntar todos los fragmentos y se pusieron nuevamente a los 300 par de luz por otros 15 días. El resultado observado fue que para esta variedad a mayor intensidad de luz, más proteínas fluorescentes se formaron. El fragmento sometido a los par de 900 produjo una mayor cantidad de fluorescencia verde y la misma disminuyó cuando el coral fue regresado a los 300 par. O sea, las proteínas en un momento, cuando fue llevado a 900, se activaron, pero se volvieron a desactivar por falta de necesidad cuando el frac se regresó a los 300 par. Por el contrario, el frac que se mantuvo por 15 días a 90 par disminuyó la fluorescencia que traía de los 300 par iniciales, ya que el coral no tenía la necesidad de tener activadas las proteínas fluorescentes para protegerse al estar recibiendo una menor intensidad lumínica. Y recuerden que esto es un tema de inversión de energía, de gasto energético. Luego, cuando ese frac fue regresado a los 300 par, volvió a aumentar su fluorescencia al activar las proteínas fluorescentes para protegerse. Como vemos, los corales aumentan o disminuyen, prenden o apagan su mecanismo de protección solar según sean excitados o no a las diferentes intensidades de luz que reciben. Adicionalmente a este estudio, los investigadores encontraron otros resultados para esta variedad de Acropora. E insisto y reitero siempre esas palabras, para esta variedad, pues no todas las variedades reaccionan de la misma manera, como ya lo he explicado. Y realmente lo hago y lo insisto para evitar de que alguien crea que existe una regla general de llevar todo coral a una alta intensidad lumínica. Cada variedad de coral es diferente y tiene su propio techo según su punto de compensación, según su punto de saturación, según su punto de fotoinhibición, como vimos en los videos de la primera entrega. Pero bien, como les decía, los investigadores encontraron otros resultados, como que para esta variedad de coral
la mayor cantidad de par estimuló un mayor crecimiento. Por lo que de aquí podemos establecer que para esta variedad de coral, una mayor cantidad de proteínas fluorescentes verdes genera una tasa de mayor crecimiento, lo cual apunta sobre aquella segunda hipótesis del rol que cumplen las proteínas que les explicaba y que decía que no solo actúan como bloqueadores, sino que también al reflejar las longitudes de onda menores en nanómetros hacia longitudes mayores en nanómetros, creando la fluorescencia, estimulan el proceso de una mejor fotosíntesis y por tanto de crecimiento para el coral por la alimentación que recibe de la relación simbiótica que tiene con el alga zooxanthella. Al darse este mayor crecimiento, también va a haber un aumento en el consumo de calcio, de alcalinidad, de magnesio, de potasio, etcétera, etcétera. En otro estudio similar, valorando el impacto de la iluminación, se tomaron fragmentos de 5 especies de corales. Se usó una Hypnopora grandis, una Seriatopora ixtrix, una Montipora digitata, una Acropora pulchara y una Milipora. Estas se sometieron a diferentes intensidades de luz y bajo esas condiciones se cuantificaron la cantidad de proteínas fluorescentes y cromoproteínas que tenían los fragmentos expuestos a diferentes par de luz. Los resultados fueron, como lo he reiterado, diferentes para cada variedad, lo que reitera e insisto que no existe una regla general en cuanto a intensidad a aplicar. Y todo depende mucho del tipo de coral que usted como acuarista tenga en su casa, que yo tengo en mi acuario. Así que mucho cuidado con esos copy-paste que hacemos de configuraciones de lámparas de nuestros colegas, porque son acuarios absolutamente diferentes en necesidades. Veamos el caso de la Hypnopora. Los fragmentos de la Hypnopora fueron sometidos a luz baja y en este caso serían un par de 100, a luz media que serían 400 de par, así como vimos para el caso de la Acropora green slimmer, la Hypnopora se comportó de igual manera. Los fragmentos sometidos a luz media, los que ustedes observan debajo de la M, crecieron más que los sometidos a luz baja, los que ven bajo la letra L, y que también fueron sometidos, los que fueron sometidos a luz media presentaron una mayor cantidad de fluorescencia verde que los sometidos a luz baja. Para esta Hypnopora, y en el caso particular de la proteína fluorescente, esta se excita mejor por los 492 nanómetros y no hubo diferencia entre el par de 80 con el de 100 en lo que respecta a la intensidad de la fluorescencia. Pero la cantidad de proteínas sí aumentó significativamente para generar más intensidad de fluorescencia cuando el par se pasó de 100 a 400 y 700. Pero no hay mayor diferencia, como lo observan, en la Hypnopora entre el par de 400 a 700. Por el contrario, si quieren, vean, el par de 700 más bien experimentó una ligera disminución en la intensidad de fluorescencia por ese exceso de par, lo cual en términos prácticos nos dice que la Hypnopora no debería de ubicarse en una oposición en nuestro acuario,
donde reciba un alto par de intensidad lumínica y que sería suficiente lograr una muy buena fluorescencia con que la ubiquemos en una posición donde reciba alrededor de los 400 par. Veamos ahora el caso de la Ceriatopora o Byrnes Coral. Este coral también fue sometido a luz media o moderada, que corresponde a un par de 400 que ustedes están observando bajo en la imagen bajo la M, así como a luz baja o a 100 par que observan bajo la letra L. Bajo la luz moderada se observó durante esta investigación un mejor crecimiento del FRAC mantenido a luz que el FRAC mantenido a luz baja o a 100 par. A 400 de par, el FRAC fue estimulado también a desarrollar cromoproteínas que permiten verla con mejor color rojizo y menos intensidad de esas cromoproteínas no se van a desarrollar en una intensidad baja porque el coral, intensidad lumínica baja, porque el coral no necesitó protegerse. Por tanto, se ve más apagado, pierde esa coloración al no requerir protegerse de esa intensidad. Pero la historia cambia cuando se somete a los 400 par. Ahí el coral sí se ve en la necesidad de formar o sintetizar estas cromoproteínas para protegerse. Y para efectos nuestros, para efectos de color, esto quiere decir que el color rosado o rojizo del Byrnes lo podemos mantener o estimular o alcanzar promoviendo una mejor intensidad lumínica. Si queremos que esta Ceriatopora mantenga ese color rojizo, pues debemos ubicarlo en una ubicación donde se logren al menos los 400 par de iluminación, a fin de que logremos esa densidad de cromoproteínas que nos dan ese color rojizo y que no alcanzamos con menos intensidad. Analicemos ahora el caso de la Montipora digitata. Esta Montipora puede ser estimulada para lograr proteínas fluorescentes color cian, color verde y color naranja. Al igual que vimos para los casos anteriores, se dio un mayor crecimiento al recibir la luz moderada de los 400 par que con respecto a la luz baja. Y también por esa mayor intensidad de luz moderada, como se aprecia en la imagen bajo la M, se mejoró su coloración tanto de cromoproteínas como de proteínas fluorescentes. En esta otra imagen tenemos en el eje vertical la intensidad de la iluminación por fluorescencia, la absorbencia por centímetro cuadrado, y en el eje horizontal la cantidad de para que fueron estimulados los corales. Veamos en la imagen las tres proteínas fluorescentes, cian, verde y naranja, y cómo estas incrementan o no a diferentes par de intensidad lumínica para el caso de esta Montipora digitata. Para el caso de la proteína fluorescente naranja, existe una diferencia bien importante entre los 100 y los 400 par de luz. No así entre los 400 y los 700 par de luz. Es decir, la digitata le podemos sacar mejor coloración naranja cuando la estimulamos a 400 par de luz. Y no ganamos nada para este color llevándola a un par mayor. No obstante, si observamos la proteína fluorescente verde y la cian, estas disminuyen ligeramente del paso de los 400
a los 700 par de luz y mejoran cuando los pasamos de los 100 a los 400 par de luz. Es decir, bajo este estudio, la Montipora digitata adquiere mejores colores cuando la ubicamos en una zona de nuestro acuario donde reciba cerca de los 400 par de luz, y desmejoramos su coloración en la medida que reciba menos o reciba más de esos 400 par de luz. Veamos ahora el caso de la Acropora pulchara, que es en este caso su coloración va a mejorar cuando se da la estimulación de la proteína fluorescente color cian y con la estimulación de cromoproteínas. Como ha sido constante en los ejemplos anteriores, se logra mayor crecimiento a mayor iluminación, así como mayor fluorescencia cuando los fragmentos fueron sometidos a 400 par de iluminación o iluminación moderada en relación a los 100 par o luz baja. Lo mismo que mayores producción de cromoproteínas cuando hablamos de la luz media respecto de la luz baja. En cuanto a la proteína fluorescente, su mayor densidad se alcanzó a los 400 de par de iluminación y no se logró mayor producción de esta proteína fluorescente por el hecho de haberla llevado a los 700 par. De hecho, el aumento de este par provoca que las proteínas sean a 400 par no fuera tan significativo como en los casos anteriores, lo cual nos dice que para esta acropora, en cuanto a su fluorescencia, no hay gran diferencia en buscarle una alta intensidad de iluminación dentro del acuario. Donde sí observamos donde sí se observan en las investigaciones un aumento importante, significativo, que haría buscarle una mayor intensidad de iluminación en el acuario a esta acropora, fue cuando respecto a la cromoproteína roja, cuando la cantidad de estas cromoproteínas es estimulada por los 400 par respecto de los 100. De hecho, se nota perfectamente cómo también las puntas de esta acropora pulchara a 400 par debieron de desarrollar las cromoproteínas en esas puntas para proteger al coral y permitir que la zooxantel pueda colonizar esa zona. No así si lo observan cuando tenemos el par en 100. Finalmente, este estudio consideró la milipora, la Acropora milipora. Esta milipora tiene 4 proteínas que nos dan su color. Una proteína fluorescente color cian, tiene 2 proteínas fluorescentes verde. Una de esas proteínas que se estimula entre los 477 y 497 nanómetros. La otra proteína verde que se estimula entre los 500 y 512 nanómetros. Y finalmente también tiene la proteína fluorescente naranja que se estimula entre los 558 y 597 nanómetros, si mal no me acuerdo. En la imagen, nuevamente, lo que vamos a observar es el mayor crecimiento y la mejor fluorescencia a una iluminación moderada. En la imagen, en la parte superior, lo que tenemos es el coral iluminado con luz día o full espectro, y lo que observamos es la mayor presencia de cromoproteínas color rosa cuando se estimula con luz moderada de los 400 par de luz, y por ello adquiere la milipora un mejor color rosado cuando se tiene esta mili a luz baja, sea a 100 par. En esta proteína, cromoproteína color rosado,
no es mayormente estimulada y por tanto no se activa o no requiere activarse esta cromoproteína. Y va a tomar un color más café, como se muestra por la mayor presencia de zooxantel. En la imagen del medio se observa la presencia de las proteínas fluorescentes verde y cian, y en la parte de abajo la naranja. Esta imagen es bien interesante y nos refleja muy bien cómo estas proteínas fluorescentes pueden reaccionar de forma diferente a diferentes intensidades de luz y de forma diferente entre especie de coral y especie. Por ejemplo, la proteína fluorescente verde, que se estimula a los 497 nanómetros, cae en cantidad de pigmentos cuando se pasa de los 100 par a los 400 par. O sea, la intensidad del par para esta mili no le favorece a esta proteína. Pero la otra proteína fluorescente verde, que se estimula a los 512 nanómetros, se produce de forma muy importante cuando se pasa de 100 a 400 par. Por tanto, ese tono verde destacará más por los 400 par de luz versus el otro tono de color verde. Este detalle hace que esa mili, según se estimule, puede tener un color verde más oscuro o bien un color verde más limón. Si seguimos aumentando la intensidad y se pasa de los 400 par de luz así en la milipora perderá las proteínas fluorescentes verde y oscuro y aumentará la de verde limón. Así que si el acuarista lo que busca es un color más amarillo en el acuario, se debería de llevar esta milipora a una intensidad de par mayor. Por el contrario, si lo que quiere es un verde más oscuro, no sería ideal poner esta milipora a 400 par, sino a una intensidad lumínica menor. Respecto de la proteína fluorescente color cian, la mayor cantidad de proteínas aparecen a los 400 par de luz y por tanto se potenciará más ese par potenciará más ese color, pero de 400 par la presencia de la proteína anaranjado rojiza no va a ser tan dominante como la cian o la verde limón, pero cuando la mili se pasa a 700 par será tan dominante como la verde limón, y así el color que quiera observar el acuarista dependerá del par al que quiera someter el coral. De las imágenes que observamos, los fracs con iluminación baja, sea 100 par, presentaron un menor crecimiento que los expuestos a 400 par o luz moderada. De igual forma, los iluminados con 100 par tenían un color más café, menor fluorescencia por la menor cantidad de cromoproteínas y proteínas fluorescentes y la mayor visibilidad de la zooxantel, mientras que su contraparte a 400 par generó colores más destacados en azul, verde, rojo y el otorgado por la cromoproteína, como vimos para el caso del color rosado de la milipora. Otra conclusión que podríamos derivar de los casos que hemos visto es que no toda proteína que se estimula se sintetiza a mayor cantidad o a mayor par, e incluso ello puede cambiar de variedad de coral en variedad. Si tuviéramos que buscar el mejor de los mundos para los tipos de coral que hemos presentado de ejemplos, señalo y reitero, para los que hemos visto, ese mejor de los mundos rondaría alrededor de los 400 par de luz. Si el acuarista quiere mejorar su coloración, debe poder entregar intensidad lumínica para excitar las proteínas de color. Si por la profundidad del acuario o por la calidad de las lámparas o pantallas eso no le es posible,
será bien difícil lograr una mejora en la coloración porque no activaremos las proteínas. También en uno de los estudios que revisé y cuyo enlace también voy a dejarles en la descripción de texto de este video, es que el color azul o longitud de onda azul juega un rol importante, pues estimula tanto los pigmentos de colores fluorescentes como no fluorescentes en mejor medida de lo que hace el espectro de color rojo o verde. Un mayor par de luz promueve mayor crecimiento del coral, como se observó, y también la producción de cromoproteínas y proteínas fluorescentes. Y ello concuerda con la hipótesis de que estas no solo protegen al coral como bloqueador solar, sino que las proteínas fluorescentes también reflejan la luz. Al reflejar la luz en otra longitud mayor, mejoran la tasa del proceso de fotosíntesis y como resultado de esto un mayor crecimiento para el coral, lo que nos va a llevar a experimentar mayor consumo de elementos traza menores y mayores. Recordemos, para ir ya cerrando el tema, lo que señalé al inicio. El coral debe recibir una muy buena calidad de agua, y cuando digo calidad voy más allá de medir los parámetros tradicionales con nuestros test caseros. Aquí también voy a incluir el pH, la temperatura y la salinidad. Pues si el coral debe sintetizar una mayor cantidad de proteínas fluorescentes y no fluorescentes por un mayor par de luz que tiene el acuario, ello implica para el coral un muy alto costo energético. El coral debe desviar un gasto energético importante para la creación de estas proteínas y no podrá hacerlo correctamente si su energía está comprometida compensando temperatura, compensando salinidad o compensando pH, como lo he explicado en mis videos de salinidad, temperatura, así como en el de pH. Y que por supuesto les reitero la invitación para que los miren y comprendan cómo estos pueden acaparar la energía del coral para realizar esos procesos de compensación en los parámetros y por tanto dejar al coral sin energía para invertirlos en otros procesos como el de reproducción, el del sistema inmunológico y por supuesto en este de la producción de proteínas fluorescentes y no fluorescentes que nos dan estos colores que queremos observar. Bueno, en mi caso ya se me está apagando la luz, pero nos dan esos colores que queremos observar gracias a la intensidad lumínica. Por otra parte, recordemos, como vimos recientemente, que un proceso de fotosíntesis bien logrado implica mayor crecimiento para el coral, lo cual supone un consumo de alcalinidad, calcio, magnesio, así como de los otros elementos, por lo que debemos estar midiéndolos para garantizar la consistencia en la estabilidad de esos parámetros. Pero también esto implica, por ese mayor crecimiento del coral, que tenemos el costo energético invertido en el proceso, como expliqué. Para aquellos que quieran profundizar en el tema o estos temas que les he desarrollado, voy a dejarles en la descripción de texto del video una serie de diferentes enlaces a las diferentes investigaciones que me han sustentado esta charla. Bueno, amigos de Mi Arrecife, creo que hemos llegado al final de la entrega de hoy. En la próxima entrega estaremos conversando sobre el tema de los oligoelementos, su impacto en la coloración de los corales, y en la última y cuarta entrega estaremos viendo cómo los nutrientes pueden incidir en la coloración. Pero no solo hablaremos del fosfato y del nitrato, sino también del nitrógeno. Como hemos visto, las proteínas fotosintéticas juegan un papel importantísimo en el proceso de fotosíntesis, como vimos en la primera entrega de esta serie y como
también hemos visto hoy juegan un papel muy importante en la coloración del coral. Y por ello, en la última entrega también vamos a ver la importancia del nitrógeno en la formación de las proteínas. También en esa cuarta entrega veremos cómo la temperatura puede afectar la coloración. Por lo pronto, dado que estamos viendo el tema de la fluorescencia, es importante que sepan que conforme aumenta la temperatura del agua del acuario, va a decrecer la fluorescencia. Y conforme sea más caliente la temperatura, esa fluorescencia decrecerá significativamente. Y el otro efecto del aumento de la temperatura será el aumento de la densidad de la zooxantel al acelerarse el metabolismo de los organismos y darse un mayor procesamiento en la cantidad de alimentos. Al aumentar la densidad de la zooxantel, vamos a tener también entonces una disminución en la visibilidad y excitación de las cromoproteínas y proteínas fluorescentes del coral. Y por supuesto, si la temperatura continúa subiendo a niveles inaceptables para nuestros corales, este va a terminar expulsando la zooxantel y va a generar el blanqueamiento. Si no se han suscrito al canal, hágalo en este momento, tómense un momento, denle clic a ese botón de suscribirse y así van a estar recibiendo la notificación de cuando esté disponible nuestra próxima entrega. Y por supuesto, con ello también nos están motivando para seguir sacando este tiempo para ofrecer estos materiales. Ya ven, se me fue prácticamente la luz del acuario en la producción del video de hoy, así que ayúdenme con ese suscribir. Les agradezco también el tiempo que ustedes han dedicado para este canal durante los 4 años que esta comunidad está cumpliendo en este mes de septiembre. 4 años desde la primera entrega. Que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos encontramos en la próxima entrega. Saludos.